En lo alto de los Andes peruanos, rodeado de imponentes montañas y nubes que parecen tocar la tierra, existió un pueblo minero próspero llamado Santa Bárbara, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre sus calles empedradas y el eco de las risas de sus habitantes resonaba entre los picos nevados. Esta no es una simple historia de fantasmas, es un relato real que ha cautivado a historiadores y exploradores durante generaciones. Santa Bárbara no era cualquier asentamiento, era el corazón palpitante de una de las minas de mercurio más importantes del Imperio Español en América. Imaginen un pueblo donde el brillo plateado del mercurio iluminaba las esperanzas de riqueza de sus habitantes, donde cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo descubrimiento en las profundidades de la tierra. Familias enteras construyeron sus vidas aquí, generación tras generación, sin imaginar que su hogar se convertiría en el escenario de uno de los misterios más intrigantes de los Andes. Los registros históricos nos hablan de una comunidad vibrante, con sus mercados bulliciosos, sus festivales coloridos y sus tradiciones ancestrales. Pero también nos susurran sobre las señales que nadie supo interpretar. El agua que comenzó a cambiar de color, los extraños malestares que afectaban a los mineros, las historias de quienes aseguraban ver sombras moviéndose en la oscuridad de los túneles. ¿Qué fuerza invisible comenzó a acechar a los habitantes de Santa Bárbara? ¿Qué secreto guardaban las entrañas de aquella montaña que acabaría por sellar el destino de todo un pueblo? La respuesta podría estar enterrada en los antiguos documentos coloniales, o tal vez en los silenciosos testigos de piedra que aún hoy permanecen de pie. Esta historia nos recuerda que a veces la realidad supera cualquier leyenda, y mientras contemplamos estas ruinas que alguna vez fueron hogares llenos de vida, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente sucedió en este rincón olvidado de los Andes? ¿Qué fuerza fue tan poderosa como para borrar del mapa a toda una comunidad? Hoy nos sumergiremos en los archivos históricos, analizaremos los testimonios de los últimos testigos y exploraremos las ruinas de lo que muchos llaman la mina de la muerte. Y trataremos de responder la pregunta, ¿qué fue lo que borró del mapa a toda una comunidad? En las profundidades de la historia colonial emerge el fascinante relato de Santa Bárbara, un pueblo que nació bajo el resplandor dorado de la codicia española. Corría el siglo XVI, cuando los conquistadores, guiados por rumores de riquezas infinitas, descubrieron en estas tierras vírgenes los codiciados yacimientos de plata y oro que cambiarían para siempre el destino de esta región. Los españoles, deslumbrados por el brillo de los metales preciosos, no tardaron en establecer sus reales de minas. El paisaje prístino se transformó rápidamente en un bullicioso centro minero, donde el tintineo de las herramientas y el eco de las voces se mezclaban con el murmullo de los arroyos que serpenteaban entre las montañas. Pero detrás de esta aparente prosperidad se escondía una realidad más oscura. Los pueblos indígenas de la región, junto con esclavos traídos de tierras lejanas, fueron sometidos a trabajos forzados en las profundidades de la tierra. En las entrañas de las minas, hombres, mujeres y niños enfrentaban condiciones infrahumanas. Túneles estrechos y mal ventilados, jornadas interminables y el constante peligro de derrumbes. El aire viciado de las minas se llevó innumerables vidas. Los trabajadores, debilitados por el esfuerzo sobrehumano y las enfermedades, caían como hojas en otoño. Mientras los españoles amasaban fortunas, las comunidades indígenas veían menguar su población, sus tradiciones y su dignidad. Santa Bárbara nació así, marcada por la dualidad entre la riqueza y el sufrimiento, entre el oro que brillaba en la superficie y la sangre que corría en las profundidades. Desde sus primeros días, el pueblo cargó con el peso de la ambición desmedida y la muerte silenciosa que acechaba en cada esquina de sus minas. Esta historia nos recuerda la importancia de preservar la memoria de aquellos que sufrieron y resistieron para que sus sacrificios no sean olvidados.
Santa Bárbara se erige hoy como testimonio de un pasado complejo que nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo del progreso y la necesidad de construir un futuro más justo y equitativo. En los años dorados del pueblo minero, las calles empedradas resonaban con el bullicio de una comunidad próspera. Las iglesias, con sus campanarios que rozaban el cielo, se alzaban majestuosas como testimonio de la fe y la abundancia. Los mercados rebosaban de color y vida, con puestos repletos de productos frescos y artesanías locales. Las risas de los niños jugando en las plazas se mezclaban con el sonido de las carretas y el trajinar de los comerciantes. Las familias crecían y construían sus hogares con el fruto del trabajo en la mina. Nuevas casas de adobe y teja roja surgían cada mes, y los vecinos se reunían para celebrar cada bautizo, cada boda, cada logro de la comunidad. El pueblo respiraba esperanza y progreso, como si la plata extraída de las entrañas de la tierra hubiera bendecido cada rincón con su brillo. Pero bajo esta próspera superficie, comenzaron a surgir susurros inquietantes. Al principio eran solo rumores, historias contadas en voz baja en las cantinas después del turno de noche. Los mineros más veteranos hablaban de voces extrañas que emergían de los túneles más profundos, ecos que no correspondían a ningún trabajador conocido. Luego vinieron las desapariciones. Un minero no regresaba de su turno, y las búsquedas exhaustivas no revelaban rastro alguno. Otro trabajador se adentraba en un túnel para una inspección rutinaria y jamás volvía a ser visto. Las familias comenzaron a colgar listones negros en sus puertas con una frecuencia alarmante. Los accidentes se multiplicaban sin explicación aparente. Túneles perfectamente apuntalados se derrumbaban sin previo aviso. Herramientas aparecían en lugares imposibles, como si una mano invisible las hubiera movido durante la noche. Las lámparas se apagaban inexplicablemente en secciones donde el aire fluía sin problemas. Poco a poco, el miedo se fue apoderando del corazón del pueblo. Los mineros comenzaron a persignarse 3 veces antes de descender, y nadie se atrevía a trabajar solo en los niveles más profundos. Las historias de prosperidad fueron cediendo paso a relatos de terror y misterio. Fue entonces cuando nació el nombre que perseguiría a la mina para siempre. En susurros temerosos primero, y luego en conversaciones abiertas, la gente comenzó a llamarla la mina de la muerte, un nombre que capturaba el contraste brutal entre la riqueza que proporcionaba y el precio que cobraba por ella. Amigos, esta historia nos recuerda que a veces la prosperidad tiene un costo oculto y que debemos estar atentos a las señales que nos da la vida. Si les ha gustado esta narración, sigue viendo hasta el final para ver el desenlace de nuestro rico patrimonio minero. La riqueza de estas minas trajo consigo una sombra oscura que se extendió por toda la región. Los mineros, cegados por el brillo del oro y la plata, comenzaron a enfrentarse entre sí por los mejores yacimientos. Las disputas se volvieron cada vez más violentas, transformando lo que una vez fue una próspera comunidad en un campo de batalla subterráneo. La corona española, al enterarse de la inmensa riqueza que brotaba de estas montañas, endureció sus exigencias. Los impuestos se multiplicaron y los funcionarios reales llegaban con más frecuencia, siempre hambrientos de más y más riquezas. Las autoridades locales, lejos de proteger a los mineros, se convirtieron en cómplices de un sistema que los exprimía hasta el último aliento. Pero había algo más inquietante que la codicia humana. Los mineros comenzaron a susurrar historias sobre fenómenos inexplicables. En las noches sin luna, figuras blancas y etéreas deambulaban entre las montañas, como si fueran las almas de aquellos que perdieron la vida en busca de fortuna. Algunos juraban haber visto pequeñas criaturas, no más altas que un niño, vigilando desde las sombras, los duendes mineros. Estos guardianes sobrenaturales, según contaban los antiguos, no eran benevolentes. Castigaban a los más codiciosos con accidentes misteriosos o haciendo desaparecer las vetas más ricas justo cuando estaban a punto de ser descubiertas. Las historias sobre sus travesuras se multiplicaban con cada nueva luna.
Pero quizás lo más estremecedor era el secreto que guardaban las propias paredes de la mina. Los mineros más experimentados desarrollaron una conexión casi mística con la montaña. Aseguraban que antes de cada derrumbe, las paredes comenzaban a hablar. Describían un suave murmullo, como un lamento lejano, que se intensificaba gradualmente. Aquellos que aprendieron a reconocer estas señales sobrevivieron para contarlo. Los que las ignoraron, bueno, sus historias forman parte ahora de las leyendas que habitan estas montañas. Estas advertencias susurradas por la montaña se convirtieron en parte del folclore minero, transmitido de generación en generación. Los mineros más veteranos enseñaban a los novatos a escuchar a la montaña, porque sabían que en esos murmullos podía estar la diferencia entre la vida y la muerte. Un día, después de múltiples tragedias, ocurrió lo inexplicable. Al amanecer, el pueblo entero estaba vacío. Como si el tiempo se hubiera detenido en un instante, las calles de Santa Bárbara permanecían en un silencio sepulcral que helaba la sangre. Las primeras luces del alba revelaron un escenario que parecía sacado de un sueño inquietante. Los hogares, antes rebosantes de vida, ahora eran cascarones vacíos congelados en el tiempo. En las mesas, los platos seguían servidos con el desayuno intacto, el café aún tibio en las tazas, como si sus habitantes hubieran sido arrancados de sus rutinas diarias en un parpadeo. Por las calles empedradas, los animales deambulaban sin rumbo. Las gallinas picoteaban libremente en los patios, los perros vagaban sin sus dueños, y el ganado, sin nadie que lo guiara, pastaba en los campos cercanos. Las puertas de las casas permanecían abiertas, meciéndose suavemente con la brisa matutina. En la plaza principal, el reloj de la iglesia seguía marcando el paso del tiempo, pero sus campanadas resonaban en el vacío. Las tiendas mantenían sus escaparates ordenados, con mercancías dispuestas para un día de ventas que nunca llegó. Los juguetes de los niños quedaron esparcidos en los patios, como si hubieran sido abandonados en medio de un juego. Lo más desconcertante era la ausencia total de señales de pánico o desorden. No había signos de lucha, ni de una evacuación apresurada. Las pertenencias personales permanecían en su lugar. Fotografías familiares en las paredes, ropa en los armarios, documentos importantes sobre los escritorios. Era como si los habitantes se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo solo el aliento de vida que antes animaba estas calles. Los pocos viajeros que pasaban por la carretera principal no podían dar crédito a sus ojos. Algunos se aventuraban a explorar el pueblo fantasma, pero rápidamente se marchaban, inquietos por el peso del silencio y los ecos de una vida interrumpida. Las autoridades llegaron días después, pero sus investigaciones no arrojaron respuestas. No encontraron huellas, ni notas explicativas, ni testigos en los pueblos vecinos. Los registros oficiales quedaron incompletos, llenos de preguntas sin responder. ¿Cómo era posible que cientos de personas desaparecieran sin dejar rastro? Las teorías abundaban, desde explicaciones sobrenaturales hasta conspiraciones elaboradas, pero ninguna podía explicar la magnitud de lo sucedido. Los pueblos cercanos comenzaron a tejer leyendas sobre Santa Bárbara, historias que se susurraban en las noches oscuras, advertencias que los padres daban a sus hijos. El tiempo siguió su curso inexorable, pero Santa Bárbara quedó suspendida en ese amanecer fatídico. Las casas comenzaron a deteriorarse, las calles se llenaron de maleza, y poco a poco, la naturaleza fue reclamando lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida y esperanza. Santa Bárbara quedó desierta en una sola noche, convirtiéndose en un testimonio silencioso de uno de los misterios más intrigantes de nuestra historia. Un recordatorio de que hay eventos que desafían toda explicación, secretos que tal vez nunca llegaremos a comprender. ¿Qué sucedió realmente en las profundidades de aquella mina abandonada? Exploraremos las diferentes teorías que intentan explicar uno de los misterios más intrigantes de los Andes.
La explicación histórica nos remonta a una época oscura de explotación minera despiadada. Los registros coloniales revelan condiciones infrahumanas. Mineros forzados a trabajar hasta el agotamiento, expuestos a enfermedades mortales y sometidos a una violencia sistemática que marcó para siempre estas montañas. Los documentos de la época describen jornadas interminables bajo tierra, donde los trabajadores apenas podían respirar. La codicia por la plata llevó a los colonizadores a ignorar las más básicas medidas de seguridad, tratando a los mineros como herramientas desechables en su búsqueda de riqueza. Desde una perspectiva natural, los geólogos han identificado múltiples factores que contribuyeron al desastre. La estructura de la montaña, debilitada por años de excavación agresiva, era una trampa mortal esperando colapsar. El aire viciado por gases tóxicos y la falta de ventilación adecuada crearon un ambiente donde la vida se volvía imposible con cada metro que se profundizaba. Los expertos señalan que las condiciones dentro de la mina eran una bomba de tiempo. Túneles inestables, acumulación de gases letales y un sistema de soporte precario que no podía sostener el peso de la montaña por mucho tiempo. Pero existe otra perspectiva, una que los habitantes locales han transmitido de generación en generación. Según las creencias ancestrales, los espíritus de los Andes, guardianes milenarios de estas tierras sagradas, no podían permitir que continuara tal profanación de la montaña. Hablan de antiguas maldiciones, advertencias ignoradas por los conquistadores. Los chamanes de la región habían predicho que la Pachamama, la Madre Tierra, reclamaría lo que le pertenece. Cada pepita de plata extraída era una deuda que tendría que pagarse. Los testimonios actuales son escalofriantes. Personas que viven cerca de las ruinas aseguran escuchar lamentos y voces que emergen de las entrañas de la tierra, especialmente durante las noches de luna llena. Pastores que cruzan la zona relatan experiencias inexplicables, luces misteriosas, sonidos de herramientas golpeando la roca cuando no hay nadie trabajando. Don Manuel, un anciano de la comunidad, nos compartió: mi abuelo me contaba que la montaña tiene memoria. Los gritos de aquellos que sufrieron aquí siguen resonando, recordándonos que hay lugares que deben ser respetados. ¿Qué teoría explica mejor lo sucedido? Tal vez la respuesta se encuentre en una combinación de todas ellas. Una tragedia provocada por la ambición humana, facilitada por condiciones naturales peligrosas y marcada por el peso espiritual de una tierra que nunca olvida. En las alturas majestuosas de los Andes, donde el viento susurra historias olvidadas, se alza Santa Bárbara, un testimonio silencioso de tiempos pasados. Sus edificios derruidos y calles desiertas cuentan la historia de una próspera ciudad minera que, como un espejismo, se desvaneció en el tiempo. Los muros agrietados, testigos mudos de una época de bonanza, ahora solo abrazan el silencio. Las ventanas vacías miran hacia un horizonte infinito, como ojos sin vida que alguna vez contemplaron el ir y venir de cientos de trabajadores, comerciantes y familias que llamaron hogar a este rincón de los Andes. En cada esquina, en cada piedra, resuenan los ecos de una comunidad vibrante. El mercado, antes bullicioso y lleno de color, yace ahora bajo capas de polvo y olvido. La plaza principal, donde las risas de los niños solían mezclarse con el murmullo de las conversaciones, permanece inmóvil, como una fotografía congelada en el tiempo. Las antiguas oficinas administrativas, con sus registros amarillentos esparcidos por el suelo, guardan los secretos de transacciones y decisiones que marcaron el destino de Santa Bárbara. Los edificios que una vez albergaron esperanzas y sueños, hoy son solo esqueletos de adobe y madera que se desmoronan lentamente bajo el implacable paso del tiempo. Pero es en los túneles donde la historia cobra vida. Esos oscuros pasadizos que serpenteaban bajo la montaña, donde el mineral precioso fue extraído con sudor y sacrificio. Las herramientas abandonadas, oxidadas por décadas de abandono, permanecen como testigos silenciosos del arduo trabajo que allí se realizó. Los antiguos habitantes del pueblo cuentan historias transmitidas de generación en generación.
Hablan de noches en las que el aire se vuelve más denso, cuando la luna llena ilumina las ruinas con su luz plateada. Es entonces cuando, dicen, las sombras cobran vida. Entre los túneles abandonados, donde la oscuridad es más profunda que la noche misma, algunos aseguran haber visto siluetas moviéndose sigilosamente. Son las sombras de aquellos mineros que entregaron sus vidas a la montaña, atrapados en un ciclo eterno, buscando una salida que nunca encontrarán. Sus pasos fantasmales resuenan en la quietud de la noche, un eco distante de pickaxes golpeando la roca, el murmullo de conversaciones que ya no existen. Buscan incansablemente una liberación que el tiempo les negó, atrapados entre dos mundos, ni vivos ni muertos. Santa Bárbara se ha convertido en más que un pueblo fantasma. Es un portal entre el presente y el pasado, un lugar donde las historias de sacrificio y trabajo duro perduran en cada piedra, en cada sombra, en cada susurro del viento que recorre sus calles abandonadas. Si alguna vez visitas estas ruinas, cuando el sol comience a ocultarse tras las montañas, quizás escuches los ecos de aquellas vidas pasadas, recordándonos que algunas historias nunca terminan, algunas almas nunca encuentran descanso. Santa Bárbara fue devorada por la historia, la ambición y quizá algo más. Un misterio que jamás se resolverá del todo. Las ruinas silenciosas que hoy contemplamos son testigos mudos de una época de esplendor y decadencia, donde el brillo del oro cegó a quienes osaron desafiar lo desconocido. Los testimonios que han sobrevivido al paso del tiempo nos hablan de riquezas inimaginables, de túneles que serpenteaban bajo la tierra como arterias de un organismo ancestral. Pero también susurran historias más oscuras, relatos de aquellos que juraron escuchar voces en la profundidad de las minas, de luces inexplicables que danzaban en la noche, de desapariciones que nunca encontraron respuesta. ¿Fueron realmente los conflictos entre mineros, la codicia desmedida y las disputas territoriales las que sellaron el destino de Santa Bárbara? ¿O acaso hay algo más profundo, más antiguo, que esperaba pacientemente en las entrañas de la tierra? Los ancianos del lugar todavía hablan en susurros de las advertencias ignoradas, de los presagios que nadie quiso escuchar. Las leyendas locales sugieren que estas tierras ya eran sagradas mucho antes de que el primer minero clavara su pico en la montaña. Algunos dicen que había fuerzas que protegían estos lugares, guardianes invisibles que no tomaron bien la intrusión del hombre en sus dominios. ¿Fueron estas entidades las que finalmente reclamaron lo que les pertenecía? La historia oficial nos habla de conflictos económicos, de vetas agotadas y de un éxodo inevitable. Pero los registros también muestran acontecimientos inexplicables, maquinaria que fallaba sin razón aparente, accidentes que desafiaban toda lógica y, por supuesto, aquellas noches en que el pueblo entero se estremecía con sonidos que parecían provenir de las profundidades de la tierra. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que pasó en realidad? ¿Fue la codicia del hombre lo que destruyó al pueblo, o fuerzas sobrenaturales que nunca debieron ser desafiadas? ¿Fueron los conflictos humanos los que escribieron el final de esta historia, o hay algo más siniestro aguardando en las sombras de esas ruinas abandonadas? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Cuentos y Misterios para descubrir más relatos que el mundo ha tratado de enterrar. Juntos, seguiremos desenterrando estas historias fascinantes que desafían nuestra comprensión de la realidad.